Bien, entonces ya comencé a grabar. Pueden escribir presente en el chat. Listo. Bueno, entonces continuamos cubriendo los temas del tercer corte. Listo, que trata sobre campos vectoriales. Bien. Entonces ya vimos las definiciones, qué es lo que es un campo. Es un conjunto de vectores, ya sea en el espacio o el espacio en el plano o en el espacio tridimensional, ¿no? O sea que a cada punto se le asocia un vector. Listo. Y vimos una característica especial de estos campos, ¿sí? El hecho de que sea conservativo. Listo. Que los campos que son derivados de algún fenómeno natural tienen esa característica de ser conservativos. Eso es lo que hemos visto. Vimos que hay el teorema 15.1 nos permite determinar cuándo un campo es conservativo, ¿sí? Para un campo vectorial en el plano, ¿no? Y el teorema 15.2 nos dice cuándo un campo es conservativo, si el campo es en el espacio tridimensional. Listo, entonces, si este campo es conservativo, quiere decir que existe la función potencial, ¿no? Entonces, existe f. Y ya vimos también en la última reunión cómo, después de que hemos comprobado que es conservativo, cómo encontrar la función potencial del campo, ¿sí? Existe f tal que el campo es igual al gradiente de f. Listo, eso es lo que tenemos hasta el momento. Bien, hoy vamos a dar un paso en otro sentido y es, bueno, interesante la teoría de los campos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno integra un campo? ¿Y qué significado tiene eso? ¿Sí? O sea que la idea de hoy es estudiar integrales de línea. Bien, integral de línea. ¿Listo? Y cuando uno piensa en una integral de línea, podemos evocar el siguiente ejemplo. Entonces, integral de línea. Y creo que ya he mencionado algo sobre esto. Hoy por fin vamos a desarrollar esta idea un poco más. Bien, ¿a qué me refiero? Supongan que ustedes tienen un campo que modela, ¿sí?, la corriente de un río, pues en el que en la mitad hay más fuerza, mayor es el vector, y a los lados la corriente va, la fuerza del río, la corriente es menos intensa. Supongan que ustedes están mirando el río desde arriba hacia abajo, es decir, como si estuvieran viéndolo desde un helicóptero. Y este es el campo dependiente de vectores que define esa corriente del río. ¿Listo? Entonces, alguien temerario va a atravesar ese río corrientoso. ¿Listo? Entonces comienza en este borde, ¿sí?, a nadar, quiere atravesarlo. Bien. Aquí puede ir cruzando muy rápido porque la corriente es suave, pero cuando llega aquí a la mitad, a pesar de que intenta nadar con mucha fuerza para atravesar de forma rápida, pues la corriente lo arrastra muy rápido. Lo lleva. Y por aquí ya la corriente es menor, entonces logra atravesar, ¿no? ¿Listo? Entonces miren que en ese fenómeno sencillo se definió una trayectoria. Hay una trayectoria. La trayectoria que siguió esa partícula a través del campo de fuerzas. ¿Listo? Entonces, tenemos la trayectoria, es el elemento principal. Y las trayectorias, como veremos hoy, las vamos a parametrizar, ¿sí?, con una función RT, una función vectorial. RT. Ya veremos de qué trata eso. ¿Listo? Y tenemos el campo, pues, el conjunto de flechas, el campo. Todos estos son los dos elementos que requerimos para hacer una integral de línea. ¿Sí?
campo y las flechas. O sí, el campo. Los dos elementos. Bien. Ahora, ¿qué queremos hacer con estos dos elementos? La trayectoria y el campo. Pues nos gustaría averiguar cuál fue el trabajo que hizo el campo sobre la partícula que siguió esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, nos gustaría averiguar el trabajo. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en un fenómeno en una dimensión, ¿sí? Vemos que usted está en este punto y se mueve solamente en línea recta. ¿Sí? Usted va del punto A al punto B, ¿sí? Una dimensión. ¿Sí? Piensen en una hormiga que vive en un alambre, sobre un alambre. ¿Sí? Su vida es en una dimensión nada más. Listo. Entonces, si sobre una partícula en este alambre actúa una fuerza constante, entonces el trabajo que es, según la definición física, trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Newtons por metro si usamos el sistema internacional. Eso es trabajo. Ahora, aquí el fenómeno tiene una mayor complejidad, ¿bien? Porque primero que todo, este campo puede ser un campo en el espacio tridimensional. Esta curva también puede ser en el espacio de 3 dimensiones. Y además de eso, la fuerza que actúa sobre la partícula es distinta en cada punto. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes concuerdan conmigo que en este punto aquí, seguramente que el vector que impacta la partícula en ese punto, la fuerza es así de grande. Yo estoy en todo el centro. Cuando usted recién sale o se sumerge en el río, las fuerzas que actúan sobre usted son más pequeñas, ¿no? Por aquí son medianas. Entonces, en cada instante de tiempo, en cada posición, usted está sujeto a distintas fuerzas. ¿Listo? Entonces, la integral de línea nos va a permitir calcular el trabajo que es no constante en esta trayectoria. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es parametrizar esa curva, ese camino que siguió la partícula. ¿Listo? Y cuando lo parametricemos, puedo calcular el campo evaluado en la parametrización. Este te sugiere que una noción de tiempo, ¿no? Podemos pensar en T como una noción de tiempo. Entonces, digamos que cuando usted se lanza al río es el tiempo cero, T sub T0, y aquí un tiempo final. T igual a un tiempo final. ¿Sí? Entonces, si usted parametriza la curva y la evalúa en el campo, esta función que está aquí, es una función vectorial también, le va a decir a usted en cada instante de tiempo qué fuerza está recibiendo, está impactando, ¿no? Por ejemplo, después de un segundo, usted recibe este vector de fuerza. Después de 3 segundos, usted recibe este vector de fuerza. Cada instante de tiempo le dice qué fuerza lo atacó o qué fuerza lo impactó, más bien. ¿Sí? Y después usted tiene que multiplicar eso por la distancia. ¿Sí? Pero como la distancia no es igual en todas partes, perdón, tiene que multiplicar eso por la distancia, ¿sí? Entonces, usted puede hacer una partición. Usted haga una partición de la curva. ¿Sí? En este pedacito, usted puede suponer que la fuerza es constante. ¿Sí? Entonces, el trabajo realizado allí, en ese pedacito, ¿sí? Un diferencial de trabajo es igual a la fuerza que actúa allí por un diferencial de distancia. ¿Sí? Entonces, todas esas consideraciones permiten definir el trabajo por medio de esta integral que todavía no podemos resolver. Es la integral sobre la curva de la fuerza por un diferencial de distancia. Y voy sumando. Eso es el trabajo que realiza el campo sobre una curva que sigue esa trayectoria que llamo C. Bien.
Pero bueno, aquí no he dicho nada todavía, ¿cierto? Símbolos y ya, vacíos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto con más estructura. Entonces borremos y ya sabemos más o menos qué pretendemos hacer con esa integral de línea, calcular un trabajo. Ahora debemos ir paso a paso, ¿sí? Entonces lo primero es, hablé de una parametrización de la trayectoria. Entonces estudiemos eso con más cuidado. ¿Qué quiere decir parametrizar una curva? ¿Sí? O sea, coloquemos subtítulo aquí, las trayectorias. ¿Sí? Vamos paso a paso. Trayectorias. ¿Sí? Y hablemos de una parametrización. ¿Qué querrá decir todo esto? Entonces, una trayectoria es cualquier curva que esté en el plano, ¿sí? Cualquier curva. Entonces piensen aquí en el plano cartesiano, ¿sí? Cualquier curva que es la que sigue una partícula a través de un campo, ¿sí? Esto es una trayectoria, una curva cualquiera, ¿listo? Pero nosotros necesitamos escribir esto matemáticamente, describirlo, para poder hacer cuentas, ¿no? Si no, no puedo hacer ninguna cuenta. Entonces, de ahora en adelante, esas trayectorias, esas curvas, que pueden ser en el plano o inclusive pueden ser en el espacio de 3 dimensiones. Una curva puede ser como una, así, algo en 3D. Digamos que empieza aquí, va subiendo hasta que llega por acá. En 2D, en 3D. Eso es una trayectoria. ¿Listo? Es una simple curva. Bueno. Ahora, ¿cómo las describo matemáticamente? Bueno, en adelante las trayectorias las vamos a describir como una función r de t. Esta es una función vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué toma? Ella toma un t y le arroja un punto, ¿sí? Entonces, arroja un xt en i más un yt en j. Esto es un vector, tiene 2 coordenadas, ¿sí? Esto es una parametrización, donde t, el parámetro, puede variar entre 2 constantes, a y b. ¿Listo? A y b. Eso es una parametrización en el plano. O sea que si usted grafica esto, le genera una curva, ¿sí? Ejemplo, a ver, veamos un ejemplo concreto. Entonces vamos paso a paso. Pregunta hasta aquí. Ejemplo. Consideremos la parametrización r de t igual a ti más t cuadrado j. Con t variando entre 0 y 1. ¿Sí? Esto describe una curva. ¿Qué curva es? Aunque nosotros no vamos a pedir que grafiquemos parametrizaciones, pero para entender cómo es que funciona. ¿Sí? Entonces, miren, a medida que t va variando entre 0 y 1, esta parametrización genera puntos. ¿Sí? Por ejemplo, si t vale 0, r en 0 me da 0i más 0j. 0i más 0 al cuadrado j. O sea, 0j. Y eso es el punto, lo mismo que decir el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta trayectoria tiene un punto inicial, que es cuando t vale 0. Y ese punto inicial es el origen. ¿Sí? El punto final, ¿cuál es? El punto final sería cuando t vale 1, que es el extremo derecho donde varía nuestro parámetro. Por ejemplo, r en 1 es igual a 1i
o es igual a I más J, que es el punto 1, 1. Entonces, mire, esto es una función vectorial. A un punto le asigno un vector, ¿no? Y mire lo que sucede. Entonces, intentemos graficar eso. Aunque ahí nomás tenemos que graficar dos punticos, no tenemos nada más. Pero ya veremos. Sí. Entonces, mi trayectoria comienza en este punto y termina en el punto 1, 1. ¿Sí ven? Ahorita, ¿cómo los uno esos puntos? Porque hay infinitas curvas que los unen. Así, puede ser una recta. ¿Cómo sé qué forma tiene eso? Pues en este caso es fácil verlo, ¿sí? Porque si ustedes analizan y comparan estas dos expresiones, o sea, aquí el x de t es igual a t. Comparando término a término entre la forma general de una parametrización y la que nos dieron concreta. Y comparando coordenada a coordenada, este x de t vale t y este y de t vale t a la 2. ¿Sí? ¿Sí? O lo que es lo mismo, como x es igual a t, tenemos que y es igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos, pasé de parametrización a una función. Y esto lo conocemos muy bien. ¿Sí? Esto es una parábola. Entonces, estos dos puntos se unen así de esta forma, sobre la parábola y igual a x cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la parametrización de esa curva sencilla. Y mire que aquí existe un sentido. Salgo del origen y llego al punto 1, 1. Hay una dirección. ¿Sí? Hay una dirección. Esa es la dirección. ¿Listo? Sí, la dirección puede ser importante. Por ejemplo, en el caso del río, no es lo mismo que usted atraviese el río a favor de la corriente, pues, o sea, que la corriente lo arrastre, como hicimos hace un momento. Usted lo está arrastrando la corriente. ¿Sí? A hacerlo, en ese caso, de ese fenómeno, usted atravesó aquí, salió por acá. Tenía este sentido, su trayectoria. No es lo mismo ese sentido que el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene que nadar justo en esa trayectoria, tendría que nadar contra la corriente, tendría que esforzarse más. Entonces, importa el sentido que tenga la trayectoria. ¿Listo? Pero, en fin, nosotros no estamos muy interesados en saber graficar parametrizaciones. ¿Sí? Pero si tenemos la curiosidad, podemos usar GeoGebra, ¿no? Ya vamos a ver, podemos graficar allí algunas parametrizaciones. Busquemos GeoGebra. ¿Sí? Saber es como, ¿de qué trata? Entonces, veamos. Busquemos aquí parametrizaciones en GeoGebra. Y aquí aparece esto. ¿Sí? Miren esa curva en el espacio. Esa curva viene de la parametrización que está aquí arriba en la esquina, que es x igual a t, ¿sí? Y igual a 2t y z igual a t cuadrado. Es decir, es una parametrización en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? La que definimos aquí hace un momento, en la pizarra, es una parametrización en el espacio, en el plano, pues, ¿sí? Que es un x de ti más un y de tj y ya. Pero también podemos definir parametrizaciones en el espacio 3D. ¿Sí? Entonces usted puede definir r de t igual a, ¿sí? Tiene que decir cómo va a ser su coordenada x de ese punto. ¿Cuál va a ser la coordenada y? Dependiendo de t. Entonces y de tj. ¿Y cuál va a ser la coordenada z? ¿Sí? Lo mismo que antes, pero con un z adicional. Zk.
Entonces, usted también puede generar, como dije hace un momento, curvas en R3, como en el caso que estamos viendo en GeoGebra. Listo. Miren la curva que parece como una parábola, ¿sí? Pero está un poquito, no está sobre el plano, no está sobre ninguno de los planos, está un poquito como trasladada. Y uno podría mover esto aquí, si esto lo dejara así. Entonces aquí pueden colocar lo que quieran. Por ejemplo, si yo quiero generar una hélice, puedo colocar aquí coseno de t. Ok. Curva. Coloquemos coseno de t. Seno de t, coma t. ¿Sí? Eso genera una hélice. Vamos a ver. Volvió a lo que era. Ya que es que este no deja hacer modificaciones. Abrí el primero que vi. No sé si es que esto no me deja. Tengo que usar siempre esa misma gráfica. Vamos aquí a ver. Coseno de t. Este primer t que aparece ahí es para indicar que t es el parámetro. Lo pongo aquí. Seno. Listo. Y el último coloquémosle t, coma t. Vamos a ver si deja graficar eso. No, creo que este no se puede. Creo que tenemos que usar es solo el ejemplo que ellos dan aquí con este símbolo de exclamación. Pero bueno, acá hay otro ejemplo. Listo, miren aquí están graficando esta curva. En este caso el parámetro le llaman alfa. Entonces 2 coseno de alfa menos 3 seno de alfa, alfa. Y generó esta curva en el espacio de 3 dimensiones. Miren esta curva acá. Imagínense que sobre esa curva está actuando un campo. Entonces podemos calcular el trabajo que hace el campo sobre la partícula que sigue esa trayectoria, ¿no? Listo, aquí también t varía entre una constante a y b. ¿Sí? Bueno, aunque sí es importante que aprendamos a parametrizar algunas curvas. Listo. Y los casos fáciles son los siguientes, los que vamos a necesitar. Supongan que ustedes tienen una curva en el plano, ¿sí? Y que esa curva está escrita por medio de una función, ¿no? Por ejemplo, es que la curva es así, hasta un punto B, y aquí comienza en A. ¿Sí? Y que esa es la gráfica de la función y igual a f. Entonces usted necesita parametrizar esa curva, ¿sí? Ahí está viéndolo como la gráfica de una función. Pero ¿cómo lo parametrizo? Tengo que definir R de t. Necesito escribirla así, como R de t igual a x de t y
Esto es una parametrización. Más YTJ. ¿Sí? Entonces hacemos algo muy sencillo. Como t es el parámetro, pues, permitamos que t varíe entre a y b. O sea, permitamos que x de t sea igual a t y que y de t, pues como eso es lo que me da la coordenada y, pues la coordenada y lo da f evaluado en x por la función, ¿no? Entonces que sea f, como x es igual a t, esa elección ya la hicimos, entonces y de t es igual a f de t. Listo. Entonces esa es la parametrización de una curva que es la gráfica de una función. Ti más f de tj. Listo. F de tj. Y t variando entre a y b. Entonces, parametrizar la gráfica de funciones en el plano siempre se hace así. ¿Listo? Un ejemplo concreto, pues, fíjense, hagamos lo siguiente. Vamos que ustedes tienen la función coseno. Quieren parametrizar la función coseno. Coseno de 0 es 1, que comienza aquí la función coseno, y empieza a decrecer. La gráfica de la coseno es así. Decrece, y aquí llega a 0 en pi medios. ¿Sí? Y sigue creciendo, y aquí llega a lo más pequeño, que es menos 1. ¿Sí? Y ahí comienza a decrecer. Llega a menos 1 cuando estamos aquí en pi. Listo. Digamos que usted quiere parametrizar esa curva y usted sabe que la gráfica de la función y igual a coseno de x. ¿Sí? Pero no, a nosotros nos interesa la parametrización, pues, para las cuentas que vamos a hacer más adelante. ¿Cómo lo parametrizo? Fácil. En este caso x varía desde 0 hasta pi. Entonces, uso esta teoría aquí. ¿Sí? La parametrización de esa curvita verde es RT, según la teoría, dice igual a TI más F evaluado en T. Es decir, coseno evaluado en T. Más coseno de T, J. Listo. Y así parametrizo esa curva cuando T varía entre 0 y pi. Una cosa es la forma funcional y otra es la parametrización. Esa es la parametrización. Gráficamente describen lo mismo. ¿Sí? En este caso, cuando T vale 0, comienzo en el punto 0i, coseno de 0 es 1, 1j. Es decir, comienzo aquí. Y de allí, a medida que T varía entre 0 y pi, voy describiendo este camino en esta dirección. ¿Sí? Hasta que llego acá. ¿Sí? Entonces, parametrizar la gráfica de funciones en el plano es muy fácil. Bien. Entonces, esto sí debemos tenerlo presente. ¿Qué más? ¿Cómo parametrizar segmentos? ¿Sí? Parametrizar segmentos. Pregunta hasta aquí. Segmentos. ¿Todo el mundo escribió presente en el chat o no? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo uno parametriza segmentos? ¿Sí? ¿Qué es un segmento? Un segmento es la unión de dos, es el conjunto de puntos que están en la línea que une dos puntos en el plano. Es decir, tenemos segmentos en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿no? Usted tiene dos puntos, por aquí, este puntico y este otro puntico, y los une por medio de una recta. Esto es un segmento. ¿Sí?
Y en el espacio de 3 dimensiones también puede generar segmentos. ¿Sí? Digamos que usted tiene un puntico por acá arriba, por acá, ¿sí? Y tiene otro puntico por acá. Y usted los une con una recta, eso es un segmento. ¿Sí? Digamos que este puntico tiene coordenadas, proyectemos aquí, digamos que es 1, digamos que es 1 en X, 0 en Y y 1 en Z. Y este tiene coordenadas 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Y es un segmento que está elevado, ¿no? No está sobre el plano, sino que tiene altura Z. Está a altura 1 del plano. ¿Listo? ¿Cómo parametriza uno un segmento? Esa es la pregunta. ¿Sí? La idea que voy a desarrollar aquí, voy a hacerla, mejor dicho, para parametrizar un segmento, ya sea en el plano o en el espacio de 3 dimensiones, ustedes tienen que tener en cuenta el punto inicial, que vamos a llamar A, y el punto final B. ¿Sí? Y la parametrización siempre es así. ¿Sí? La parametrización RT es igual a el punto inicial más T veces el vector director. ¿Sí? El vector que va de A a B, que voy en este sentido. ¿Sí? Voy a escribir esto así. T veces el vector AB. ¿Sí? Así se parametriza un segmento, donde el parámetro T tiene que variar entre 0 y 1, siempre entre 0 y 1. ¿Sí? Y ya haremos por qué entre 0 y 1. ¿Bien? Que el vector AB se le llama vector director. ¿Sí? Si pensamos en álgebra lineal. ¿Sí? Desarrollemos un poquito más las cuentas. Entonces, la parametrización de un segmento es RT igual al punto inicial, que es A, más T veces ese vector director, que se calcula así. Es el vector B menos A. Es hacer esta resta. ¿Sí? Así se parametriza un segmento, ya sea en el espacio de 3 dimensiones o en 2. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se escogió que T varía entre 0 y 1? El parámetro. ¿Sí? Porque fíjense ustedes, cuando T vale 0, 0, 0 aquí, por B menos A da 0, y 0 más A es A. Cuando T vale 0, estoy aquí en este punto inicial, que me da A. Y cuando T vale 1, coloquemos aquí 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 por B menos A más este A. ¿Sí? Entonces, el A de aquí con el menos A de aquí se cancelan y queda B. Cuando T vale 1, estoy acá, en el punto final. Entonces, debo permitir que T varíe entre 0 y 1. ¿Sí? Para los puntos intermedios, pues genero puntos intermedios aquí del segmento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando T vale 1 medio, estoy por aquí en toda la mitad, generando este punto, hasta que llego acá. Listo. Así se parametriza un segmento siempre. Bien. ¿Y por qué estamos interesados? Porque qué tal que me pidan a mí hallar el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que sigue esta trayectoria, ¿sí? Este segmento. Entonces necesito saber parametrizar el segmento. La integral de línea depende fuertemente de esta parametrización. Entonces debemos saber cómo hacerlo. Para ese caso concreto que tengo aquí señalado, ¿sí? Es X, Y, Z. ¿Cómo sería la parametrización? Fácil, es nomás sustituir. ¿Sí? Sería RT igual a A, que es el vector 1, 0, 1, más T veces, habíamos dicho que este vector AB es lo mismo que tener B menos A, ¿no? Corremos aquí.
lo mismo que tener t veces b menos a. Entonces coloco t veces b menos a. Entonces tengo que hacer esta resta entre vectores, ¿sí? Este es b. La resta entre vectores se hace componente a componente. B, la primer componente de B es 0. La de A es 1. 0 menos 1 es menos 1. ¿Sí? La segunda componente de B es 1. La de A es 0. 1 menos 0, 1. La tercer componente de B es 1. Y la de A también. 1 menos 1, 0. ¿Listo? Eso me da esa resta. Ahora, ¿qué más hago? Pues aquí tengo el escalar t multiplicado por el vector. Entonces, un escalar por un vector, ¿qué pasa? Se multiplican componente a componente, ¿no? Entonces eso me da t por menos 1 me da menos t, 1 por t me da t, y t por 0, 0. Y por último sumo estos tres vectores, y componente a componente, otra vez. Entonces tengo 1 más menos t, te da 1 menos t. ¿Sí? 1 menos t. Luego aquí tengo 0 más t me da t. Por último tengo 1 más 0 que da 1. ¿Sí? Esa es la parametrización de ese segmento. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Eso es igual a R de t, que es lo mismo que escribirlo así. Eso es lo mismo, es notación. Lo mismo que escribirlo como 1 menos t y más tj más 1k. ¿Eso qué implica a su vez? Que la parametrización R de t, en esta parametrización, pues x de t, o sea, la coordenada x en términos de t es igual a 1 menos t, pues. ¿Sí? La coordenada y en términos de t es t. ¿Sí? Y la coordenada z en términos de t es 1. ¿Sí? Esa es la parametrización de ese segmento. Perdón, 1. Si ustedes colocan esto en GeoGebra, les da, ahorita veo si puedo graficar allí, les da el segmento. Por ejemplo, cuando t, fíjense ustedes, cuando t vale 0, ojo que aquí en esta parametrización t varía desde 0 hasta 1. Siempre que se trate de parametrizar segmentos, allí varía el parámetro. Bien. Miren, si t vale 0, sumaría 1 menos 0, 0, 1. 1 menos 0 es 1. Sumaría 1, 0, 1. Estoy en este punto inicial. Y cuando t vale 1, me daría 1 menos 1, 0, que es esta coordenada. T vale 1, me da 1. Y esta 1. Llego al punto B. ¿Sí? Entonces, así parametrizo segmentos. ¿Listo? Entonces, de todo lo que hablamos, en conclusión, lo que más importa es parametrizar las gráficas de funciones en el plano, que es súper sencillo, como vimos, y parametrizar segmentos, ya sea en R3 o en R2, es la misma idea. Bien, ya con este elemento de la trayectoria, ya que la analizamos un poco, podemos ahorita sí, en la siguiente sección, introducir la integral de línea. ¿Listo? Hagamos una pequeña pausa y ya continuamos